Si les parece, vamos a dar comienzo al acto. Comenzaré por presentarme. Me llamo José Martínez Zaroza, soy subdirector del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, el CICODE. Bueno, este es un centro que realiza múltiples actividades, entre ellas la que nos trae hoy aquí. Voy a aprovechar por hacer un poquito de publicidad, ya que tengo la oportunidad. Tenemos abierta ahora mismo la convocatoria de ayudas para la realización de acciones de voluntariado internacional. Aún queda tiempo de mirarse las bases, ver la documentación que hay que aportar y cumplimentar el formulario. También tenemos ayudas en otro programa para la realización de prácticum, trabajos fin de grado en el ámbito de proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo, es decir, para desplazamientos internacionales. Organizamos múltiples actividades, como he dicho, y entre ellas, pues, cursos, talleres y actividades de sensibilización de la sociedad en general y de la comunidad universitaria en particular. También estamos preparando de manera en las próximas fechas el comienzo de un ciclo de género y desarrollo que también tendrá actividades, conferencias, cursos, cosas así. El ciclo de hoy es un ciclo de conferencias, se compone de seis conferencias en 3 sesiones de tarde, los días hoy, 14 de febrero, 10 de marzo, 24, perdón, no sé qué día digo, los matemáticos somos así, 24 de febrero, gracias, 10 de marzo y 24 de marzo. En cada sesión habrá pues dos conferencias. Algunas cuestiones de tipo logístico. Para poder asistir al acto, pues había que inscribirse. La inscripción es gratuita, pero es obligatoria y está abierta aún, va a estar abierta para que aquel que a última hora quiera hacerlo, pues tenga la oportunidad, con el objeto de que podamos extender un certificado de asistencia. El certificado, como son 2 conferencias cada tarde, pues vamos a emitir un certificado individual por cada conferencia, es decir, un certificado de asistencia a esta de hoy, de esta primera hora, y otro certificado a la de la segunda hora. Entre ambas habrá un pequeño descanso y así en días sucesivos. Aquella persona que haya asistido a las 6 conferencias obtendrá un solo certificado especificando que ha asistido a las 6 conferencias en un solo papel, válido por los 6. Para ello, lógicamente, pues hay que pasar un control de asistencia que está preparado allí al final de la sala, que se les pasará, y también les vamos a pedir que rellenen un cuestionario de opinión, en donde pueden ustedes expresar las experiencias que han tenido, qué les ha parecido. Es un cuestionario que no solamente nos sirve a nosotros para mejorar las acciones que realizamos, sino que también es un, ¿cómo se llama?, un indicador de verificación, una fuente de verificación para la entidad financiadora, que es en este caso el Gobierno andaluz, la Junta de Andalucía. Les animo a participar en ese cuestionario, que no es obligatorio, es voluntario y además es anónimo, pero a nosotros nos sirve mucho. Les animo también a que se inscriban en nuestra web para recibir newsletters, para recibir noticias de las actividades de CICODE. Los actos de este ciclo de conferencias están siendo grabados en vídeo, entonces pues en cuanto esté hecha la postproducción y todo, pues los colgaremos en nuestro canal de YouTube y en la web de la universidad, pondremos enlaces para que ustedes puedan en otra ocasión, o quien no haya podido tener la oportunidad de asistir, pues que pueda ver el contenido de las conferencias. No sé si paso algo por alto. Sí, aquellos que se han inscrito y hayan cumplimentado los controles de asistencia, pues recibirán al término del ciclo de conferencias un correo electrónico indicándoles
cuándo pueden venir a recoger los certificados, para que no haya constantes llamadas y preguntas de personas yendo allí a preguntar si están, si no están listos. Ya recibirán ustedes una notificación diciendo a partir de ahora ya se pueden recibir los certificados. No quiero terminar sin agradecer a muchas personas su esfuerzo y su dedicación para hacer realidad este ciclo. En primer lugar, al conferenciante de hoy, Luigi Kabunda, a su presentadora, Soledad Viéitez, una persona que ha tenido ya un historial largo de colaboración con el CICODE en múltiples actividades, al equipo de CICODE, Aitana, Laura, hay unas personas por ahí, no quiero omitir nombres, no quiero... y al equipo de grabación, Enka y Arguiden, que están ahí también, van a tirar todo el rato de pie. Eso ya también es de agradecer el esfuerzo. Y nada más. Y a ustedes, por supuesto, en fin, podían estar en otro sitio y han decidido tener la inquietud de venir aquí a escuchar a un orador de prestigio hablar de temas de sumo interés y de suma actualidad. Nada más. Como yo soy docente, además soy del Departamento de Matemática Aplicada, pues tengo clase. Así que me temo mucho que no voy a poder quedarme, porque dentro de un rato tengo que estar dando los métodos directos para la resolución de sistemas lineales de ecuaciones. Eso es muy serio. Y no voy a poder disfrutar del contenido de la conferencia, me van a tener que disculpar. Nada más. Con eso, pues doy por abierto el ciclo de conferencias y les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Este ciclo de conferencias, reparto de recursos y alternativas para otros desarrollos. Tengo el enorme placer y satisfacción de presentar a mi colega y amigo Mbuyi Kabunda Badi. No necesita realmente presentación porque es una persona muy conocida y muy versada en muchísimos temas. Nos va a ofrecer la conferencia Monocultivos, dependencia y extroversión de las economías africanas. He elegido algunas cosas, si queréis entrar a conocerle más en profundidad, recomiendo en la página de Casa África hay un perfil muy interesante sobre él, pero por decir algunas cosas, pues es profesor de Relaciones Internacionales del Instituto Internacional de Derechos Humanos de La Haya, profesor honorario del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte la asignatura África en el Sistema Internacional. Es también profesor de máster y doctorado de esa misma universidad, un doctorado, uno de los pocos que hay que estén en curso en este momento sobre estudios africanos, que es el doctorado en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. Bueno, miembro y también profesor del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, profesor de política africana en Basilea, bueno, es una lista innumerable. También director del Observatorio de Estudios sobre la Realidad Social del África Subsahariana en la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Carlos de Amberes. Y luego pues ha estado en Granada en numerosas ocasiones, viene habitualmente a varios másteres de este tipo y de estudios africanos, y también en Málaga, en País Vasco, Valencia, Castellón, Alicante, bueno, muchísimos sitios, ¿no? Su perfil es como licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y también en Relaciones Internacionales por la Universidad de Lubumbashi, donde además también tuvo numerosos puestos de responsabilidad en la Facultad de Ciencias Sociales, administrativas y políticas, sobre todo en los años 80, y luego ya en los años 90 cursa su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Está muy ligado a un centro que es la residencia Nuestra Señora de África, residencia de estudiantes africanos en Madrid, donde también lleva el departamento el Centro de Documentación y Estudios del Colegio Mayor, miembro fundador de un grupo también bastante importante en Madrid, que es el Grupo de Estudios Africanos. Es uno de los grupos que forma parte también de una red temática que se llama ARDA, de Estudios sobre Docencia e Investigación en África. Y bueno, pues ha investigado sobre numerosísimos temas, cuestiones de desarrollo y cooperación, cooperación sur-sur, etnicidad, conflictos, integración regional. Ya hemos hablado de cuestiones de relaciones internacionales en África y tiene innumerables publicaciones,
Por ejemplo, por citar algunos, ¿no? África y la cooperación con el sur desde el sur, en la Catarata, los libros de la Catarata 2011, África subsahariana, perspectivas sobre el subcontinente en un mundo global, de 2009, por la Universidad de Valencia, y bueno, muchísimas otras. No voy a leerlas porque lo interesante es escucharle a él cuanto antes, y bueno, un honor y un placer tenerte aquí en Bulli. Muchas gracias, te doy la palabra. Hola, muchas gracias, Sole, por sus palabras amables. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por venir a asistir a esta conferencia. Yo no sé, después de escuchar de la palabra de una amiga de hace mucho tiempo como Sole, la presentación que me ha hecho, que me suelen horrorizar, Sole, las presentaciones, porque siempre me pregunto si voy a estar a la altura, ¿no? Por una parte, y por otra parte, he venido no en las mejores condiciones que me hubiera gustado. Acabo de salir, estoy totalmente convaleciente, después de unos meses luchando entre la vida y la muerte. Espero que a la tercera no va a ir la vencida. Y me decía Roser, mi amiga, que no, de la tercera nada. Y como si me faltaba algo, hace una hora que estaba buscando dónde estaba la facultad de trabajo, una hora andando, y si se enteran mis médicos, es como para matar. Ellos que me han exigido descanso total, si se enteran que una hora estaba andando para buscar la facultad de ciencia política enfrente de la facultad de trabajo, se van a cabrear muchísimo, ¿no? Bueno, esto me ha permitido hacer lo que me gustaba hacer, el footing. Antes del infarto me gustaba muchísimo, todos los días haciendo el footing, que ya no hago desde hace 3-4 meses y que me echa mucho de menos. Y hoy acabo de hacer una hora andando, he hecho el footing. Bueno, esto dicho, me han pedido intervenir sobre un tema candente, prácticamente de actualidad, que voy a intentar resumir a lo largo de este tiempo que me han impartido, ¿no? Que me han dado para poder intervenir. Es decir, monocultivo, dependencia y extroversión de las economías africanas. Lo que prácticamente es lo mismo, analizar en qué consiste los monocultivos, tanto de los productos agrícolas como minerales, y el subdesarrollo del continente africano. Y ello es, hay que proceder, quizá por desformación profesional, ¿no? Utilizar un método deductivo, partiendo de lo general, lo global, que es prácticamente el análisis de las economías africanas, antes de llegar al tema específico de las materias primas de este que se ha llamado el monocultivo agrícola y económico, y su impacto, como decía ahora mismo, en el subdesarrollo del continente. Bueno, yo les diría inmediatamente que partiendo de dos criterios, a saber, las estructuras de las economías africanas y sus mecanismos de funcionamiento, se puede distinguir 6 o 7 categorías de economías africanas. La primera categoría es lo que llamo las economías estancadas o economías preindustriales, que en muchos casos coinciden con las economías del Sahel. El Sahel es la zona sahelo-sahariana, que coincide más o menos con, o que está a orillas del desierto del Sáhara, prácticamente desde Senegal y Mauritania hasta Etiopía. En esta zona se encuentra una economía preindustrial que obedece a los caprichos de la naturaleza. Si hay lluvia, hay muchas cosechas y la fiesta, desde luego. Y en muchos casos, como lo estamos viviendo, y décadas anteriores, en 74 y 84, hubo una sequía tremenda que diezmó prácticamente el ganado y desgraciadamente los seres humanos también. Y ahora estamos asistiendo al mismo fenómeno. Cuando hay sequía es el duelo, es la desertificación total.
Esa es la primera categoría de las economías africanas, las economías del Sahel o las economías que obedecen a los caprichos de la naturaleza. La segunda categoría son las economías minerales y energéticas. Se trata generalmente de la extracción, no he hablado de la producción, extracción y exportación de una materia prima que podría ser la bauxita, el cobre, el cobalto, en el caso de los minerales, o el petróleo o el gas natural en lo que se refiere a los hidrocarburos. Son economías prácticamente de países como la República Democrática del Congo, Togo, Sierra Leona y Liberia, con los diamantes, etc. O los países de la cuenca, no de la cuenca, del Golfo, el Golfo de Guinea, que va prácticamente desde Angola, pasando por Gabón, Camerún, hasta Nigeria o Costa de Marfil, que explotan el petróleo offshore, es decir, que se explota en el alta mar, o el petróleo que se explota dentro, como en Chad y Sudán, que es el petróleo onshore, es decir, dentro del propio continente. Son economías que dependen o controladas completamente por las multinacionales. Unas multinacionales que definen más o menos la producción y distribución del petróleo en la zona. Multinacionales europeas, asiáticas, etcétera, que rivalizan en la zona para tener el monopolio del petróleo. Y también estas economías están sometidas a la fluctuación, es decir, a los cambios de precios en los mercados internacionales. Hoy en la actualidad estamos asistiendo a la caída del precio del barril del petróleo, que se vendía hasta hace poco a $158 y de la noche a la mañana a $50. Es decir, una pérdida, una caída en un 70% de los ingresos del petróleo. Os podrías imaginar lo que eso representa para países como Nigeria, que tiene prácticamente, como lo veremos enseguida, el 90% de sus ingresos procedentes del petróleo, el caso de Gabón, el caso de Angola y Guinea Ecuatorial, mucho más cerca de nosotros, o en el caso de Latinoamérica, el caso de Venezuela. Es decir, es un golpe muy duro, que han perdido de la noche a la mañana sus ingresos procedentes del petróleo o de los hidrocarburos. Y también existe una tercera categoría que lo constituyen lo que he llamado las economías coloniales, que constituyen prácticamente la mayoría absoluta en el continente africano. Economías que consisten en la extracción y exportación de materias primas sin ningún tratamiento. Es así la economía de muchos países africanos. Se extrae el cobre, el coltán, la bauxita se exporta. Y punto. Y estas economías coloniales, como el caso de Chad, Ruanda, Burundi, Uganda, como le he dicho, la mayoría de los países africanos, se sigue manteniendo el pacto colonial, es decir, lo que los colonizadores concibieron en el siglo XIX, es decir, la división internacional del trabajo, que consistía en convertir a África en granero o reserva de materias primas casi saqueadas, y Europa o el norte en el polo suministrador de bienes de equipo o de bienes manufacturados. Esta economía colonial, tal y como se creó en el siglo XIX, ha sido mantenido tal cual en el continente africano. Esa es la tercera categoría de las economías. La cuarta lo constituyen las economías agropastoriles, que son economías que han partido precisamente de lo que hemos llamado los cultivos, los monocultivos, la
explotación de un cultivo, que podría ser el café, el cacao o el té, o el turismo, cuyos ingresos sirven a la financiación de la industrialización. Es decir, se utiliza los ingresos del turismo o del monocultivo para dotarse con una industria básica exitosa. El caso de Kenia, el caso de Costa de Marfil y el caso de Ghana, que son, cuando se visita estos países, se ve claramente la diferencia, que son países con una industria básica muy importante y que podrían, no, yo no digo que van a conseguir, estamos en 2015, que van a conseguir el objetivo sagrado que la comunidad internacional se había fijado en 2000, los objetivos de desarrollo del milenio. Al menos estos países de la economía agropastoril van a conseguir la mitad de estos objetivos. Y la quinta son lo que se puede considerar como los nuevos países industrializados. Estos nuevos países industrializados, que son los leones africanos, al igual que en otras partes se habla de dragones, tigres asiáticos o jaguares latinoamericanos, en África también tenemos leones, de los que no hay que acercarse, Roser, te va a morder. Porque cuando veo los blanquitos ahí por el Serengeti, ven al león, qué bonito, se quiere acercar para acariciar al león. Hemos asistido décadas anteriores a dramas, y se le muerde, se le come el león. Por lo tanto, los leones africanos en la sabana tropical, que son países ricos en recursos naturales y que se han dotado con economías semi-manufactureras o economías manufacturadas o manufactureras, como el caso de Zimbabue, justo antes de la catastrófica gestión de mi amigo Mugabe, y el caso de Namibia, Botsuana, no Suazilandia, en el Índico, Seychelles y Mauricio, además de Sudáfrica, que son países, nuevos países industrializados, los dragones africanos, los 5 únicos que van a conseguir los objetivos de desarrollo del milenio. Por tanto, esos países fabrican, por ejemplo, cosas elementales como herramientas agrícolas, pilas, radios, bicicletas, lo fabrican y lo exportan, ¿vale? Y la sexta categoría son las economías de guerra, entendiendo por economías de guerra economías que se fundamentan en el saqueo de los recursos naturales, tanto por los gobiernos como por los movimientos de guerrilla, siendo el objetivo la autofinanciación, el enriquecimiento personal o la financiación de la guerra. El caso de las economías hasta hace poco de Angola y el caso de escuela es el de la República Democrática del Congo, con el coltán, el oro y los diamantes de sangre, como lo sabéis ya bastante, o el caso de otro país en guerra en torno a los recursos naturales como Chad y Sudán desde hace unos años, ¿vale? Estos países tienen economías de guerra. Y por último, las economías del narcotráfico o las economías narcotraficantes, economías en las que los miembros del gobierno se dedican a actividades ilícitas de compraventa de armas, actividades ilícitas de venta de drogas. Lo hacen claramente en el África del Norte, el caso de Marruecos, y en el África subsahariana otro caso de escuela que es Gambia, que es un estado totalmente un estado narcotraficante.
y el caso de Ghana, Nigeria, la República Democrática del Congo y Uganda, donde claramente los dirigentes se dedican de una manera desvergonzada a las actividades de compraventa de drogas. Estas son las categorías de economías africanas, elaborada de una manera sintética, de una manera rápida. Pero estas economías, a partir de sus estructuras y mecanismos, presentan aspectos comunes, tienen denominadores comunes que es preciso recalcar. El primer denominador común es que nos encontramos frente a unas economías dualistas, es decir, unas economías que se caracterizan por el dualismo. Entendemos por dualismo el hecho de que la agricultura y la industria no se complementan, todo lo contrario, se dan la espalda. Al igual que el sector tradicional o la economía tradicional de autosubsistencia, que utiliza precisamente el monocultivo de autoconsumo, que da la espalda completamente a la economía moderna en torno a las minas, una economía minera en particular dominada por los capitales occidentales. Y esto es el dualismo, que es la principal característica del subdesarrollo económico, que se encuentra en todas estas economías. No hay complementariedad, sino dicotomía, exclusión entre las distintas categorías de la economía. Y en segundo lugar, son economías subdesarrolladas. ¿Por qué subdesarrolladas? Por la sencilla razón según la cual no consiguen satisfacer las necesidades básicas de sus pueblos. No consiguen satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de sus poblaciones, que quedan en muchos casos insatisfechos. Por eso son economías subdesarrolladas. Y además de subdesarrolladas, son economías extrovertidas. ¿Qué se entiende por extroversión o extraversión? Para decir sencillamente que son economías organizadas en función de las demandas externas, en función de las demandas del mercado internacional y no de los mercados internos. Es decir, se descuida totalmente los mercados internos y se da la máxima prioridad, la máxima importancia a los mercados internacionales. Y ello como consecuencia precisamente de la herencia colonial de estas economías, porque la extroversión apareció en el continente africano con el pacto colonial, con la división internacional del trabajo, y se ha mantenido de una manera casi intacta, tal cual, tal como la habíamos heredado de la colonización europea. Y la cuarta característica es que nos encontramos ante economías monoproductivas y monoexportadoras. Se produce una sola materia. No quiero hablar de producción porque no hay ninguna actividad. Es extracción. La extracción de una materia prima que constituye en muchos casos el 80 al 90%, no solamente de las exportaciones del Estado, sino también de sus ingresos. Por lo tanto, son economías monoproductivas y economías monoexportadoras. De ahí la fragilidad de estas economías ante los choques y contrachoques del sistema económico internacional. Yo suelo decir, basta que Europa tenga si Europa tiene un catarro, África tiene la fiebre. Y si Europa tiene la fiebre, África ya se está muriendo. ¿Vale? Para ver cómo incluso la actual crisis económica y financiera, que es la crisis del capitalismo central,
la crisis del modelo de desarrollo occidental, del centro. África, que no tiene ninguna responsabilidad en esta crisis, está viviendo importantes consecuencias, tales como la agudización, profundización del desempleo, de la pobreza, del subdesarrollo, recortes drásticas en las remesas, la reducción de las actividades turísticas en el continente africano. Y ello ha de interpretarse como la consecuencia de la excesiva extroversión del continente africano o de la extrema vulnerabilidad de las economías del continente, su fuerte dependencia de las economías centrales. Y por último, son economías ajustadas. ¿Qué se entiende por economía ajustadas? Para decir que son economías sometidas al modelo neoliberal, a los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué son estas gemelas? Y ahora, Roser, se ha añadido una tercera, ya son trillizas. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Todo pasa por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, todo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han impuesto en la economía el catequismo neoliberal. Lo llamamos el catequismo neoliberal porque se fundamenta en la dictadura de la econometría. Es decir, se impone el modelo ortodoxo a los países africanos, un modelo que se fundamenta en las condicionalidades políticas y económicas. Hay que adoptar la economía de mercado, hay que adoptar la democracia liberal, el fomento de las exportaciones, la reducción, o mejor dicho, la devaluación de la moneda para fomentar las exportaciones, con un balance catastrófico para el continente africano, porque África ha retrocedido como consecuencia de estas políticas asesinas. África ha retrocedido en relación con los avances conseguidos en la década de los 70 y de los 80. De una manera resumida, estas medidas de ajuste o estas economías ajustadas se fundamentan en lo que mis amigos latinoamericanos utilizan un término muy bonito, el achicamiento del Estado. El achicamiento del Estado, que los españoles llaman el adelgazamiento, el empequecimiento del Estado. Es decir, han destruido el estado de bienestar en África, reemplazado por un estado de malestar, un estado que se dedica a explotar y agredir a su población. Por lo tanto, el saqueo de África se expresa históricamente a través del intercambio desigual. Y el intercambio desigual es la manifestación más patente de una serie de mecanismos colaterales, tales como el pacto colonial, que ya les había mencionado, el comercio internacional, que se suele considerar como el factor, según el planteamiento neoliberal, se suele considerar el comercio internacional como el motor del desarrollo. No, señores, hay casos en los que el comercio internacional puede ir a contracorriente del desarrollo de un país, como el modelo actual, es decir, el comercio internacional concebido por y para los ricos, que aplican, como veremos enseguida, la liberalización del comercio en los aspectos en los que consiguen o pueden conseguir beneficios y aplican el proteccionismo en los aspectos en los que los países del sur y africanos en particular pueden conseguir beneficios. Por lo tanto, se trata de un planteamiento hipócrita, un planteamiento
que falsea completamente las reglas del mercado, como lo veremos ahora enseguida, con la política agrícola común. Financian, dan subvenciones y con ello excedentes en los mercados internacionales, unos excedentes conseguidos no solamente con estas subvenciones, sino por dominar también las tecnologías, mientras que el campesino africano, el campesino del Sahel, tiene que utilizar la azada o manchete como único instrumento de desarrollo, un instrumento de producción. Y otro efecto colateral consiste en la deuda externa. La deuda externa, y no es una figura de retórica, que se ha convertido en una deuda eterna. Porque los países, no solamente que la deuda externa se ha convertido en un instrumento de chantaje, sino también de negocio por parte de los países del norte. Porque es una vergüenza de la humanidad. Siendo África el continente más pobre del mundo, paga 4 o 5 veces más a las regiones 20 veces más ricas que ella, a través de la deuda externa, pagando nada más lo que llamamos los intereses de la deuda o el servicio de la deuda. África ha devuelto 3-4 veces el monto inicial, el capital principal que había recibido, pero la deuda africana se ha multiplicado por 2 o 3, porque se está utilizando la deuda como un instrumento de negocio. Y también otro mecanismo pervertido que nos toca inmediatamente hoy consiste en la prioridad que se da a los cultivos de exportación, a los cultivos comerciales en detrimento de los cultivos de autoconsumo, de cultivos de autosubsistencia. África, además de vender sus tierras, es lo que nos faltaba. Es lo que nos faltaba. El acaparamiento de las tierras africanas. África utiliza sus mejores tierras para los cultivos de exportación y hasta para producir flores. Ya ha pasado San Valentín, que en África significa dedicar las mejores tierras, significa la explotación por parte de las multinacionales del norte. No comemos, a lo que yo sepa, no comemos flores, no comemos el café, no comemos el cacao, pero se dedica las mejores tierras a producir estos monocultivos para la exportación. Y por último, el otro efecto colateral de esta política pervertida del norte consiste en la política agrícola de los países del norte. Me refiero en particular a la política agrícola común de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Japón. Estos países han decidido, como les he dicho y vuelvo a reiterar rápidamente, dar la máxima importancia a sus agriculturas, que financian, subvencionan, mientras con el ajuste estructural han quitado esta capacidad al Estado africano. Es decir, el agricultor, el campesino africano no tiene ninguna subvención y tiene que competir con sus colegas, con los agricultores del norte. Yo suelo decir a mis alumnos, para que me entiendan mejor, que ello equivale a organizar una carrera entre coches euro-norteamericanos y peatones africanos. Por mucho que tengamos atletas esbeltos de Kenia, del Cuerno de África, competir con los coches europeos es totalmente imposible. Cuando tú estarás todavía haciendo tu footing en el campus de Cartuja y el coche norteamericano estaría ya por Ciudad Real. Estaría por Ciudad Real y tú estás todavía en el campus de la Cartuja. Y ello se ve claramente
a través del mantenimiento en el sur y en África en particular de las economías rentistas. ¿Qué entendemos por economías de renta o economías rentistas? Que son economías que se fundamentan en las materias primas. Mira, partiendo de la teoría de las ventajas comparativas, concebidos en el siglo XIX por Adam Smith y David Ricardo, que plantea el problema de esta manera, que cada país especializándose en el aspecto en el que puede sacar, en el aspecto en el que está mejor dotado. España, que tiene por ejemplo playas, España, que tiene sol, España utilizando el turismo, desde luego va a sacar muchos beneficios. Y los países africanos, como tienen materias primas, tienen que especializarse en la extracción y exportación de estas materias. Y intercambiando, todos salen ganando. Es esta teoría de las ventajas comparativas que los autores neoclásicos, los economistas quería decir, neoclásicos han utilizado y que sirve hoy de piedra angular al modelo neoliberal, al neoliberalismo, que constituye, vuelvo a repetir, el catequismo de la Organización Mundial del Comercio. Este planteamiento es totalmente falso. ¿Por qué la ventaja, para resumirme? La ventaja comparativa en la que se fundamenta las materias primas africanas es una ventaja comparativa estática, sin ningún valor añadido. Y peor, las materias primas desde 1980 e incluso desde 1900, es decir, hace casi un siglo, conoce un deterioro de los términos de intercambio. Con ello quiero decir que estas materias primas viven una caída progresiva, paulatina, de sus precios. Desde 1900 y fundamentalmente desde 1980. El caso del petróleo lo ilustra. Y la ventaja comparativa en la que se fundamenta los bienes manufacturados, los bienes de equipo de los países de las economías del norte, es una ventaja comparativa dinámica, basada sobre los derechos intelectuales o los patentes, las patentes, intercambiando en estas condiciones de desigualdad. Y de ahí la teoría de la economía estructuralista. El pobre es cada vez más pobre y el rico es cada vez más rico. Y lo más grave todavía, los países africanos, los países del sur, se fundamentan su economía en un monocultivo, que podría ser el café, que podría ser el cacao, constantemente sometido a la bajada de precios en los mercados internacionales. ¿Cómo se puede conseguir el desarrollo en estas condiciones? Utilizando el café, utilizando el cacao, cuyo precio no lo definen los países del sur o los países africanos, lo definen las multinacionales y los mercados internacionales. De ahí las materias primas se han convertido en un obstáculo al desarrollo. A lo que yo sepa, no conozco ningún país en el mundo que se ha desarrollado a partir de las materias primas. Si alguien lo sabe, me lo puede decir, les desafío. E incluso hay un país como Japón. ¿Japón tiene materias primas? O un país como Suiza. Desde luego, hablo de Suiza porque no he ido a esconder dinero ahí. Si queréis comprobar mi cuenta, lo someto a la auditoría. Os vais a encontrar con la miseria, ¿vale? Cuando hay la miseria en la cuenta de Mbuyi Kabunda, en otras cuentas es la bendición. Muy bien, esto dicho, ningún país en el mundo se ha desarrollado a partir de las materias primas.
Todo lo contrario, históricamente se ha visto que estas materias primas aquí en el norte han dado lugar a lo que los economistas llaman el síndrome holandés o la enfermedad holandesa, ¿no? Porque Holanda se cayó en la enfermedad, sino que por ahí, a comienzos de la década de los 60, se descubrió el gas en este país y que generó muchos ingresos con el consiguiente abandono de otros sectores de la economía y dañó prácticamente la economía de este país. El descubrimiento del gas y de los recursos, los ingresos a los que había dado lugar. Y en el caso africano da lugar, como siempre, es lo peor. Nos toca siempre lo peor y salimos siempre mal parados. Y en el caso africano se habla de la maldición de las materias primas. ¿Qué pasa con los países productores de lo que se podría considerar como el monocultivo en el campo, en el aspecto minero? Los países ricos en petróleo, que son en Nigeria, Chad, Guinea Ecuatorial, que tiene la tasa de crecimiento, un récord mundial. Se suele considerar a Guinea Ecuatorial como el Kuwait o la Suiza de África, con una tasa anual de crecimiento del 24%. Señoras y señores, es una barbaridad. Y Angola, el 18%. O desde el punto de vista de los minerales, como la República Democrática del Congo, mi tierra, y en particular el Katanga natal, que se suele considerar como un prodigio en recursos minerales y agrícolas. Lo que el navegador inglés del siglo XIX consideró, utilizando el término, ¿no?, traduciendo al castellano, no dice lo mismo, ¿no? Consideró al Congo como un escándalo geológico, para decir un prodigio en recursos minerales y también agrícolas, por disponer este país de 4 climas: el clima ecuatorial, el clima tropical, el clima subtropical y el clima templado, de las montañas del Kivu hacia el Kilimanjaro. Es decir, en este país se puede cultivar todo, y en todo el año. Y el Congo, explotado de una manera racional, puede alimentar 2 o 3 veces todo el continente africano. No lo digo por ser congoleño, me importa un pepino. Para hacer ver nada más y nada menos cómo se ha despilfarrado un factor de desarrollo que es este país. Y decía al respecto mi amiga la periodista belga Colette Brackman, que el Congo se ha convertido en un supermercado sin guardianes. Precisamente tanto como en el caso del petróleo, como en el caso de los minerales, se han convertido en la fuente de las desgracias. Llama mucho la atención ver en África que los países más ricos en hidrocarburos, más ricos en recursos minerales y agrícolas, son los países con los peores índices de desarrollo humano. La República Democrática del Congo, al igual que Nigeria y hasta cierto punto Guinea Ecuatorial, ocupan los últimos lugares de los indicadores sociales. Es decir, los recursos naturales, estos monocultivos, en lugar de contribuir al desarrollo de los pueblos africanos, han dado lugar a las desgracias. Es decir, a lágrimas, sangre, mala gestión y golpes de Estado. Y la corrupción de las clases gobernantes. Y eso no es una novedad.
Históricamente se ve a lo largo de estas 5 últimas décadas que el acceso tardío a la independencia de un país como Argelia, el asesinato del primer ministro de la República Democrática del Congo, Patricio Lumumba, la secesión de la rica provincia del Katanga, mi tierra, o del Sur Kasai, la capital de los diamantes, el acceso tardío a la independencia de los países del África Austral, tales como Angola, Mozambique e incluso Sudáfrica, se explican fundamentalmente por los recursos naturales, que para los pueblos africanos se han convertido en una fuente de desgracias, una maldición, que es la bendición para otros pueblos, es decir, los del norte. Bueno, yo les diría que las materias primas a través de los monocultivos, además de dañar completamente a los intereses de los pueblos africanos, contribuyen de una manera sistemática al deterioro de los términos de intercambio. Y esto lo saben perfectamente los dueños de las economías del norte. ¿Cómo dependemos solamente de una materia prima, agrícola o minera? Lo utilizan como medio de presión. Mira, por ejemplo, los acuerdos de partenariado económicos de la Unión Europea, que abren totalmente los mercados africanos a los productos europeos. Llevan a los países africanos en el marco de la creación de un área de libre comercio entre dos socios totalmente desiguales. Una que es ya una unión aduanera fortalecida, como la Unión Europea, y otra, una unión en perspectiva, porque ni siquiera somos capaces de conseguir crear estas áreas de libre comercio en el continente. No, se crea estos acuerdos de partenariado económico, cuyo objetivo es abrir totalmente los mercados africanos a las exportaciones de la Unión Europea. ¿Sabéis lo que significa esto? Que África renuncia a sus derechos aduaneros a cambio de nada. África renuncia a sus derechos aduaneros y pierde la oportunidad de tener ingresos para financiar la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo. Por eso, yo solía decir, bueno, no somos unos mendigos eternos. Entiendo, y entra en la lógica más elemental, que la Unión Europea pueda defender a sus agricultores, que la Unión Europea pueda dar prioridad a sus intereses, y los africanos es lo que deberíamos hacer. Y ella lo propone ante este intercambio desigual, ante esta explotación eterna, ante esta confinación. Confinación se dice, el de confinarse, sí. El que a veces invento términos hay que hablar, Roser, bien el castellano, hay que hablar bien español. Se quita a los africanos lo poco que podrían conseguir del comercio internacional, que en este caso se ha convertido en un obstáculo a través de los acuerdos de partenariado económicos. Se quita un mecanismo que era tan objetivo, un mecanismo que era serio, a través de los acuerdos de Lomé, a sabiendas precisamente que estos países viven del monocultivo, dependen de una sola materia prima. La Unión Europea o su antecesora, la Comunidad Económica Europea, había instaurado el sistema de Lomé. El sistema de Lomé que consistía en dar algunas preferencias a los países ACP, a los países de África, el Caribe y el Pacífico, que nos permitía tener acceso libre a los mercados para nuestros productos minerales, en el caso del Sismin, o agrícolas, en el caso del Stabex. Tener acceso a los mercados de la Unión Europea. Y en el caso de producirse una caída por una causa fortuita de un producto mineral o agrícola, la Unión Europea compensaba. Este mecanismo ha desaparecido precisamente como consecuencia
de la adhesión de la Unión Europea y los países africanos a la Organización Mundial del Comercio.